Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá o en cualquier parte del mundo. Un abrazo para todos. Y también un saludo a los que nos miran aquí en nuestro país. Este 1 de mayo fue muy importante, insólito. Las diferentes organizaciones lograron acercar sus posiciones y elaboraron un documento político que expresa sus reivindicaciones. Documento que vamos a discutir y presentar en próximos programas. Hablando con los trabajadores, yo les explicaba que eso lo íbamos a abordar este día. Pero han ocurrido acontecimientos políticos que vamos a poner en primera línea. Los acontecimientos del 1 de mayo y el 2 de mayo. De eso vamos a hablar. Un abrazo a los trabajadores que desfilaron en todo el país en el Día del Trabajo y a las autoridades que lo recibieron como nunca se había hecho. Normalmente los trabajadores que quedaban a varias cuadras de distancia de Casa Presidencial, este 1 de mayo no. Las fuerzas antimotines abrieron paso a los trabajadores. Y llegamos hasta la puerta de Casa Presidencial. Y después tuvimos una prolongada sesión de trabajo en Casa Presidencial. Eso es muy bueno. Y es una buena noticia. Quiero presentar este libro de Juan Carlos Monedero. Es un escritor español que se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente. Ahora hay una crisis política importante y toda la sociedad necesita instrumentos teóricos para aproximarse a una comprensión de lo que está ocurriendo. Por eso estoy recomendando este libro. Saludamos a Ingrid Mejía, Irma Romero, José Barrera, Ángel Mengíbar y Jimmy Rivera, de diferentes partes del país que nos miran y nos escuchan con atención. Un saludo a la gente de la Universidad Luterana, sobre todo a las mujeres de la Universidad Luterana, que combinan su inteligencia y su belleza. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué es lo que estalló el 1 de mayo? ¿De qué forma parte esos acontecimientos? En El Salvador hay una larga, prolongada y fiera lucha contra el poder oligárquico. Ese sector que controla la economía, la educación, las finanzas, la vida política del país, e incluso controla la cabeza de no pocas personas ni pocos sectores en el país. Hasta ahora ha salido victorioso, desde que El Salvador es Estado, allá por 1824. Ese sector ha controlado todo. En diferentes momentos históricos la confrontación ha sido más encendida. Incluso en las décadas del 70, del siglo antepasado, 1870, cuando era presidente Rafael Saldívar, que había sido puesto como presidente por Rafael Carrera, que era un gran presidente oligarca de Guatemala. Allá había una lucha encendida con ese poder oligárquico. Hasta los acontecimientos de 1886, cuando aparece la familia Regalado y se inicia la oligarquía cafetalera.
Luego vienen los acontecimientos de 1932, que fue un enfrentamiento contra esa oligarquía, que tenía su presidente, el dictador Maximiliano Hernández Martínez, que organizó una gigantesca matanza. 1932. Pasando por 1950, cuando del seno del ejército aparece un esfuerzo de transformar las estructuras económicas y políticas del país. De ahí nace la Constitución de ese año de 1950. Los oligarcas derrotaron ese esfuerzo. Una de las cosas que ese año se planteaba era reforma agraria. No lo permitieron. 1950. 1967. El Partido Acción Renovadora plantea 5 grandes soluciones para 5 grandes problemas. Reforma tributaria, reforma educativa, reforma agraria. Impidieron eso. Las luchas de la Unión Nacional Opositora en la década del 70 del siglo pasado, que era una alianza entre el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Nacional Revolucionario, era una lucha contra la oligarquía y planteábamos reformas democráticas. No se pudo. A Napoleón Duarte incluso casi lo matan y lo expulsaron del país. El delito de Napoleón fue haber ganado la elección de 1972. Y luego 1977, con el coronel Claramont, de nuevo la oligarquía se impuso. Y vino la guerra con el FMLN guerrillero, 20 años de guerra. Y la oligarquía volvió a ganar la pelea. Parte de los jefes guerrilleros se hicieron oligarcas. Y esa oligarquía gana la guerra. Ahora hay, después de casi 30 años que la guerra pasó, hay un choque contra ese poder. Esa oligarquía, junto con la oligarquía estadounidense, montaron un proyecto neoliberal basado en el control de los partidos políticos sobre el Estado, en el control de la oligarquía, de la economía, la educación, la salud. Y es justamente ese proyecto el que el pueblo derrotó totalmente cuando le dio la victoria en la presidencia a Nuevas Ideas, y hoy el 28 de febrero cuando expulsó a los diputados de los otros partidos de la Asamblea Legislativa. Es ese muñeco el que ha sido derrotado. Las decisiones que se tomaron el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa son parte de esa pelea. Y es porque las transformaciones que se necesitan chocan siempre con el control político de los oligarcas que impiden que la sociedad se transforme. Ojo. ¿Y quiénes son los que están impulsando esto? En primer lugar, el pueblo. El voto del pueblo el 28 de febrero fue para lograr las transformaciones, para limpiar la casa de arañas, ratas, hormigas feroces. Ese es el mandato. Las transformaciones. Para hacer las transformaciones hay que limpiar la casa. Ahora bien, en todo proceso social hay un juego y unas reglas del juego. El juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, hasta militares, que definen la estructura y el funcionamiento de una sociedad humana. Todos los que formamos parte de la sociedad somos jugadores, aunque no lo sepamos y no lo entendamos. Pero jugamos el juego de los dueños de la sociedad, en este caso de los oligarcas. Ahora, ese juego se juega con reglas. Las reglas de ese juego están en un documento que se llama Constitución.
La primera regla que los oligarcas establecen es que esas reglas de la Constitución no deben cumplirse. Por eso es que si se aspira a que las transformaciones sean posibles, tal como el pueblo lo pide y lo exige, hay que saber que en nuestro país se está construyendo otro juego, otras condiciones, otro proyecto que no es de la oligarquía. Y a ese nuevo juego han de corresponder otras reglas del juego. Por eso, el esfuerzo hacia la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Todos esos son reductos de un poder que está peleando con dientes y uñas para impedir las transformaciones del país. Esto que estamos explicando, vos no lo mirás todos los días, no lo mirás. Porque hablamos de oligarquía, pero vos no ves a ningún oligarca en los diarios, en una fotografía, ni en la televisión. Porque ese es un poder que tiene otros que hablen por ellos, otros que defiendan sus intereses. Y es un poder que se expresa en las ideas de bastantes personas, que son oligarcas a partir de sus ideas y sus posesiones, aunque no tengan ni la riqueza de los oligarcas, ni el poder. Se destituye a la Sala de lo Constitucional al Fiscal General de la República. Es que, incluso involuntariamente, resoluciones apegadas a derecho, intentan transformar la realidad en un juego que no es jurídico, sino que es político y tiene que ver con el poder. En la pandemia, por ejemplo, ¿qué es lo que se mueve en la pandemia? Es la relación entre la economía y la salud. En la medida que el gobierno le dé prioridad a la salud, enfrenta mortalmente las fuerzas del mercado y de la economía. Cuando ese choque se intenta resolver con la Constitución, eso no funciona. Porque la Constitución no sirve para eso. Porque la misma Constitución es fruto de una negociación política entre fuerzas políticas poderosas en un determinado momento, que responde a un juego. Cuando este juego cambia, es decir, cuando las condiciones cambian, ha de cambiar las reglas del juego. Han de haber otras reglas del juego. Por eso ha de haber otra Constitución que establezca otras reglas. Estoy diciendo que involuntariamente incluso gente de la Sala de lo Constitucional, de cuya capacidad yo no dudo, al usar el derecho para resolver una crisis política que tiene que ver con el poder y que no es un litigio jurídico ni legal, adopta un bando que no es el bando de la gente ni del pueblo. Eso es lo que ocurre. Yo sé que hay sectores de la sociedad que están hablando que la democracia está amenazada. Y eso es cierto. Pero es que la democracia es una figura que necesita apellido. La que está amenazada es la democracia de los oligarcas. La democracia de las empresas extranjeras. La democracia al estilo de los Estados Unidos. Esa democracia está amenazada. ¿Y cuál es la otra democracia? Es la de la gente.
Esa democracia que está amenazada es aquella que entiende que hay democracia cuando la gente va a votar, nada más. Y esa democracia no tiene que ver ni con la economía, ni educación, ni el trabajo, ni el salario justo de nadie. Esa democracia está amenazada porque se trata de establecer otra, la de la gente. También hablan de dictadura. Y ocurre que se usa el poder ganado en la Asamblea Legislativa, poder dado por el pueblo en una votación legal, sin fraude. Y entonces, ¿en qué estamos? La única idea que surge de esto es que entonces la democracia resulta ser una amenaza, pero la democracia del pueblo. Algunos sectores que están suplicando a los Estados Unidos que intervenga para resolver el tema. ¿Con qué tiene que ver esta actitud tan poco patriótica y tan poco inteligente? Es poco inteligente, porque invocan la Constitución, invocan los derechos humanos, invocan el Estado de Derecho, sin saber qué es lo que piensa la gente. Sin preguntarse si el pueblo que votó el 28 de febrero respalda lo que ocurrió. Y sin suponer que para el pueblo, ese pueblo que no tiene trabajo y que no tiene salud, que no tiene educación, estima muy poco eso del Estado de Derecho. Y estima muy poco eso de una Constitución que es un factor ajeno y extraño a la amargura de su vida de todos los días. Por eso no es inteligente. Pero no es patriótico además. Porque en la medida que yo supongo que los Estados Unidos va a resolver los problemas de mi país, estoy entregando mi país a una potencia extranjera. En cuanto a los Estados Unidos, les agradecemos que se preocupen por nosotros. Pero solo nosotros hemos de preocuparnos por la solución de nuestros problemas. Porque si no lo resolvemos nosotros, pues nadie nos lo va a resolver. Un señor dijo que con enojo había visto lo que ocurrió el sábado. No se preocupe. Preocúpense ustedes mucho más por lo que está ocurriendo en su propia casa. Nosotros nos vamos a encargar, y lo estamos haciendo, de preocuparnos por nuestros problemas. No olviden ustedes que somos amigos. Y uno no se mete en las cosas internas de los amigos. Ustedes deben aprender eso, a hacer eso, a no intervenir cuando no lo llaman. Agradecemos la ayuda de ustedes, pero nadie agradece que nadie se meta sin ser llamado. Además, ¿cuál es el fondo de la preocupación de ustedes? Es que ese muñeco que se está deshaciendo a manos del pueblo, eso es lo que se está derrumbando, y ese muñeco es el de ustedes. En cuanto al gobierno, solo tiene dos caminos. Esto hay que saberlo bien, muy bien. O profundiza el proceso político y transformador. Y esto supone que el pueblo debe pasar de ser un pueblo votante a ser un pueblo militante. Hasta ahora el pueblo ha votado, pero hoy el pueblo debe luchar por aquello por lo que ha votado. Y el pueblo no votó solo por cambiar de gobierno, sino por cambiar de vida, para cambiar de sociedad, para cambiar de poder. Este es el único camino. El otro camino es fatal, es la derrota, es la entrega. De modo que solo hay un camino. Un camino. Por eso el pueblo exige las transformaciones. Y esas transformaciones de las que estamos hablando, escúchenlo bien, por favor,
son capitalismo. Aquí no está planteado la lucha entre el capitalismo y el socialismo. Es capitalismo, pero no oligárquico. No oligárquico. En nuestras cabezas puede existir proyectos más acabados y más completos, pero tenemos una cabeza histórica y valoramos el proceso político de nuestro país, los avances y los retrocesos. Ahora hay un momento de avance y debe culminar y debe avanzar. Es una serie de pasos entre los que está el derecho del país de tener amigos en todas partes del mundo, amigos de todos los colores, amigos de Rusia, amigos de China, amigos de los Estados Unidos, amigos con Cuba, con Venezuela. Los problemas que los Estados Unidos tengan con otros es problema de ellos, no es problema de nosotros. Pero además se trata de un programa de transformaciones, solución de las pensiones, plan de educación, plan de salud, plan de vivienda, transformación de la agricultura, defensa del agua, defensa de los derechos de los trabajadores, sindicalizados o no, salarios justos para toda la gente. Ojo, esto interesa también a Washington, porque resulta ser la única manera de abordar con éxito el problema de la emigración. Nosotros no buscamos la emigración. Ustedes, estadounidenses, propiciaron eso por su intervención en la guerra. Ustedes sostuvieron la guerra y permitieron que esto durara tanto. Cuando vinieron las operaciones militares de tierra arrasada, la gente tuvo que irse para donde ustedes. Y ustedes no tuvieron más camino que abrirles la casa. Y cuando ustedes apoyaron proyectos neoliberales en mi país, llevaron el hambre, la angustia y la orfandad a millones de gente. Y así fue como empezaron a irse. Ustedes han de entender esto. Y pueden corregir, sabiendo que solo a partir de las transformaciones en nuestro país, la gente no necesitará irse. Lo cual no quiere decir que se van a venir todos, no. Porque los salvadoreños en los Estados Unidos son también estadounidenses, son parte del país de ustedes y producen riqueza para ustedes. Es decir, las cartas están puestas sobre la mesa. No hay recodos. O el país se libera de la coyunda de la oligarquía, o seguiremos siendo el más pobre, el más atrasado, el de menos ciencia, el de menos tecnología de América Latina. Por eso que los dados están echados y no hay retorno. Este esfuerzo es, sin embargo, diferente a los otros esfuerzos, porque este es un esfuerzo que tiene el respaldo del pueblo, como nunca se había visto. Como nunca se había visto. Yo sé que esto no importa para los que hablan en nombre de la oligarquía, pero sí importa al pueblo. Esta es la situación. Es una situación de avance del pueblo. Es una buena noticia. Como toda lucha, tiene sus momentos como estos, en donde hay que avanzar. Y este avance genera rumores a la orilla del camino. No basta votar, hay que movilizarse, hay que luchar. Y hay que militar en las ideas del pueblo. Un abrazo para todos y para todas.